evidentemente son los ganadores de esta Unión Europea. Y hay una serie de, y no son los últimos estados, porque esto no es una batalla entre estados, hay una serie de burguesías que son las triunfadoras de esta Unión Europea y a las que le va muy bien. Es decir, hoy hemos visto, hace poco veíamos como Apple salía, Apple condenada a pagar, no sé si eran 13.000 millones de euros por no pagar impuestos en Irlanda. Sin embargo, el Estado irlandés no quería cobrar ese dinero. ¿Por qué? Porque ellos han encontrado una manera de atraer, esto como la gobierno de los liberales, atraer inversores y empresas a base de competir fiscalmente contra otros estados. Realmente aquí quien gana no son los pueblos, no es el pueblo alemán o el pueblo francés o el pueblo irlandés frente al pueblo español. Aquí quien gana son una serie de capitalistas, de burguesías que están internacionalizadas y se mueven muy bien a lo largo de la Unión Europea. Y luego hay una serie de burguesías más cómplices, como la española, que está muy cómoda siendo subalterna a otras burguesías. Es decir, la burguesía española está muy cómoda invirtiendo en ladrillo, invirtiendo en turismo y no teniendo que hacer ningún tipo de trabajo competitivo en el fondo. Es decir, es a quien beneficia esta Unión Europea. Y yo creo, y ya digo, en el caso de la palabra creo que también hay un punto y hay un mito que tenemos por el que trabajar para destruir. Esta Europa no es ni la de la paz ni la de la solidaridad, pero ni de la solidaridad entre europeos, porque lo podemos ver en mil cosas. Lo podemos ver en el terremoto de Italia, que prácticamente ningún estado ha acudido a ayudarnos. Lo podemos ver en los incendios de Portugal de este verano, que solo han acudido 2 o 3 estados, entre ellos España, pero no por ser miembro de la Unión Europea, sino por un convenio bilateral que hay entre España y Portugal. Es decir, es una cosa al margen de la Unión Europea. Y desde luego con la crisis de los refugiados estamos viendo que esta Europa no es la solidaridad. La libre circulación es fundamentalmente para mercancías y para capitales y para algunas personas. Para las personas que tenemos el privilegio de tener un pasaporte europeo. Y realmente la violencia que se ejercía antes en las distintas fronteras de la Unión Europea para evitar el tránsito de personas, ahora se ha deslocalizado a los bordes de la Unión Europea. Se ha deslocalizado a Melilla, se ha deslocalizado a Italia, se ha deslocalizado a Grecia, incluso se ha deslocalizado más allá de las fronteras de la Unión Europea, deslocalizándolo a Turquía. Entonces, bueno, eso yo creo que tenemos que trabajar por derribar el mito. Y ahora, ¿qué solución hay? Yo soy de los que piensan que esta Unión Europea es irreformable y que tenemos que construir algo nuevo, pero esto es muy fácil decirlo aquí y ya, salimos de nuevo, vamos a hablar de la Unión Europea. Creo que hacer actos como este es fundamental, creo que nos encontremos para trabajar, para ver qué podemos hacer y para tener argumentos, para no solo quedarnos aquí, sino cuando salgamos de aquí, contárselo a la gente que está ahí fuera, es fundamental. Yo unas pinceladas ya tengo, porque ya me está pasando los 10 minutos. Yo creo que deberíamos explorar otros procesos de integración como los que ha habido en América Latina, donde vernos, donde reconocer mecanismos de cooperación, porque la Unión Europea no es un espacio de cooperación, es un espacio de libre competición, pero no es un espacio construido para cooperar. Creo que debemos de encontrar a países que se encuentran, que son periféricos como nosotros, y debemos de hacer alianzas tanto con las fuerzas políticas como sociales como sindicales, para también construir un polo. Creo que hay otros vectores de internacionalización. Tenemos Portugal y junto con Portugal podríamos mirarnos en América Latina. Tenemos el Mediterráneo, que bueno, ahí luego tiene sus historias, pero en el Mediterráneo también tenemos un espacio hacia el que encontrarnos. Y desde luego la idea de salirnos de la Unión Europea o de plantear otro modelo alternativo tiene que huir de aquello que están planteando las ultraderechas xenófobas y racistas, tanto en Francia como en el Reino Unido como en otros países, de entender que irnos de la Unión Europea es volver a una especie de autarquía donde nosotros estamos solos y solas. No, lo que hay que trazar son una serie de alianzas internacionales. Y ya le paso la palabra a Isidro. Pues nada, antes de nada, dar las gracias por la invitación. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho Gonzalo, en otras pues dejo para el debate el comentario. A mí me gustaría, además aprovechando que Gonzalo ha hecho una exposición bastante buena de cuál es la arquitectura institucional de la Unión Europea,
a mí me gustaría centrarme un poco más en cuál es la situación hoy, a día de hoy. Entonces tenemos hoy en Europa digamos, una nueva fase, o estamos entrando en una nueva fase de la crisis que se inició en 2009, que a su vez tuvo varias fases, con una fase de centralidad del problema griego, otra segunda fase de centralidad de la cuestión española, y una fase que se abrió después, en la que el Banco Central Europeo optó por una serie de políticas económicas de corte expansivo, que lo que han logrado con una serie de mecanismos financieros es como evitar que los perfiles más, agónicos de la recesión continuaran profundizándose, y que a cambio lo que hubiera, o lo que esté generalizado en este momento en Europa, pues sea una situación de estancamiento realmente. En el caso español hay un cierto crecimiento, pero es un crecimiento con determinados puntos que tienen que ver mucho con lo que sería el entramado inmobiliario, y que, como estamos todos viendo, pues es un crecimiento anémico que no es capaz de crear empleo ni de generar una productividad de trabajo significativa. Realmente es una situación de estancamiento. Por detrás de esto subyacen varios problemas profundos, derivados de las anteriores fases de la crisis financiera. Uno de ellos, y muy importante, es la situación de la banca europea, que amaga permanentemente con una nueva crisis financiera que vuelva a relanzar todo lo que fueron los procesos de crisis de los años 2009 a 2013. La situación de la banca italiana es extraordinariamente delicada, la situación de un gigante financiero como es el Deutsche Bank alemán es extraordinariamente delicada, se está aplazando una quiebra desde hace bastantes meses, que en cualquier momento y al margen de cambio de la coyuntura económica global puede hacerse material, y entraremos en una nueva fase de recesiones. Y frente a esto, el poder europeo, el poder económico europeo, que es nuestro poder económico, o sea, Rajoy no deja de ser un mero empleado de la Unión Europea. Eso es algo que a veces perdemos de vista, y como bien ha señalado Gonzalo, como hablamos poco de la Unión Europea, a veces tendemos como a renacionalizar los problemas de una manera un poco extraña, y parece que quitando a Rajoy y quitando al gobierno del PP nos quitamos en medio el régimen económico que estamos padeciendo. No es así. Este régimen es fundamentalmente un mandato de Bruselas, y Bruselas sigue empeñada en las políticas de austeridad. Ahora mismo, para el gobierno o el futuro gobierno que salga, bien sea de una investidura en esta legislatura, bien sea de unas terceras elecciones o de lo que venga, lo primero que tiene que hacer es un mandato de recortar 20.000 millones de euros en servicios públicos, que viene directamente de Bruselas. Interesantes estas aportaciones. También decir que hoy es un día muy importante para debatir este tema. Felicitaros por este tema. Hoy es el día en el que se ha celebrado el debate sobre la Unión Europea, algo que, como el conjunto de la política europea, pues pasa intrascendentemente por nuestras pantallas televisivas, por los periódicos. No ha aparecido prácticamente ninguna noticia en ningún medio de comunicación, ni un pequeño flash de 10 segundos en las cadenas televisivas. Es decir, no sabemos qué se ha dicho. Hablando de este debate, y para poner un poco en contexto lo que quiero decir, normalmente todos los discursos del presidente de la Comisión suelen terminar con no podemos seguir con business as usual. Esto no puede seguir siendo business as usual, es como siempre, las cosas como siempre, ¿no? Bueno, siempre parece que la Unión Europea, segunda semana de septiembre, responde diciendo que las cosas no pueden seguir estando como están para seguir estando como están. Es la típica reacción de la Unión Europea a toda reacción que se le produce en contra. Bueno, desde el Partido Comunista de España entendemos que la Unión Europea ha sido nefasta en muchos sentidos en los últimos años. Ha sido, ya lo ha comentado mucha gente, en el conjunto de la división del trabajo, la desindustrialización de los países del sur,
la división de los procesos económicos en el conjunto de competir contra Miguel Bosé. Ha sido negativa en el sentido de cultura democrática, lo comentaba Gonzalo, en el Partido Comunista también coincidimos en el hecho de que la Unión Europea es totalmente reformable. En los últimos años, más, y ha entrado también una parálisis y la ha generado una propia parálisis política de la Unión Europea muy grande, en varios motivos. Lo primero de todo es que no existe un demos europeo, no existe el pueblo europeo, los pueblos siguen estando vinculados más a su estado-nación o a su entidad local, subnacional. Es decir, no hay una ciudadanía europea, no hay un pueblo europeo, y al mismo tiempo no existe una realidad europea, ¿no? O sea, si decimos, ¿existe un sistema sanitario europeo? No existe un sistema sanitario europeo. En Europa lo único que está claro es que la sanidad es universal y accesible. Pero yo acabo de decir ahora mismo que en Irlanda la sanidad no es gratuita. En Alemania la sanidad no es pública. En Holanda la sanidad no es pública. Es decir, muchas veces además nos pasa, ¿no? En movimientos de defensa intentamos una idea que hay que luchar, que es que esa sensación de poder que nos atrae a Europa, Europa no va a proteger nuestros derechos sociales, porque Europa ha permitido permite que muchos países de Europa se cobre por la sanidad. Es decir, sí, defiende una sanidad universal y accesible. En Europa no se va a morir nadie por no poder pagar la quimioterapia como en Estados Unidos, pero no, la sanidad no es pública en Europa. No existe un sistema educativo europeo. Hay países europeos donde la educación es obligatoria hasta los 16, hay países donde la educación es obligatoria a los 18, hay países donde se segrega socialmente a los estudiantes a los 11 años, y hay países donde no se segrega socialmente a los estudiantes a los 11 años. No existe esa cultura europea. Evidentemente no hablemos de masas salariales, no hablemos de coste de la vida, no es lo mismo, es decir, es inviable crearlo. Además, en los últimos años la incorporación de los nuevos socios de los países del este de Europa pues ha generado más imposibilidad. Las grandes decisiones en la Unión Europea, la gran parte de la legislación comunitaria se tiene que tomar por unanimidad. Y ahora mismo buscar la unanimidad de 28 estados, 27, cuando se empiece a aplicar el artículo 50, según qué legislación, es prácticamente imposible. Hay mucha legislación que es imposible, y eso es lo que hace que la Unión Europea se produzca una parálisis, salvo en lo que las cabezas pensantes neoliberales de Bruselas, lo que se llamaría la eurocracia, pues generan un consenso, lo que está en el consenso de Bruselas, ¿no? O sea, la ortodoxia económica, la austeridad, todo eso entra dentro de un psique que ocupa completamente todos los niveles de la burocracia comunitaria. Es decir, no hay prácticamente ningún funcionario comunitario del ámbito económico que no sea un neoliberal. No lo encuentras. Uno se va al edificio de la Comisión Europea y pregunta, disculpe, ¿quién de ustedes es economista? Varios cientos te levantarán la mano y dicen, ¿quién de ustedes no es ortodoxo? Y hay los setos del desierto que recorren, ¿no? O sea, toda esa estructura de Estado, por llamarlo de alguna manera, de la Unión Europea, está centrada y focalizada únicamente en la aplicación de una economía y del llamado consenso de Bruselas. La Unión Europea también ha sido nefasta en el ámbito laboral, especialmente después del año 2008, en el que el Tribunal de Justicia de las Comunes de la Unión Europea dicta una sentencia que aquí es poco conocida, pero que está dando situaciones bastante grotescas, que se llama la sentencia Lavalum-Parnevi contra la Federación Sueca de Trabajadores de la Construcción. Esta sentencia viene a decir que el derecho de una empresa comunitaria europea a prestar sus servicios y vender sus bienes en otro país de la Unión Europea prima sobre todo derecho nacional, incluida la negociación colectiva. Pedir disculpas por el tema del sonido. El ayuntamiento nos pasa unas horas de las pruebas de sonido, pero absolutamente nunca las cumple, y entonces pues es sumamente complicado hacer estas actividades. Pero bueno, siguiendo con el tema, sí que querría, porque creo que es una de las cosas que al final siempre se discuten muy por encima, en el caso muy someramente o muy si pudieseis decir o hablar de alguna de las cuestiones concretas que cambiarían y que consecuencias tanto a corto como a medio plazo en el caso de la salida de la Unión Europea o del euro y demás.
Es que... Bueno, yo, la primera cosa, que esto es complicado, o sea, yo quiero decir aquí que Izquierda Unida no apuesta abierta y directamente por la salida del euro. Yo sí lo hago, y Izquierda Unida es un debate pendiente, ¿vale? Yo lo digo porque voy a responder como Izquierda Unida. Como Izquierda Unida no pensamos que la salida del euro sea la solución a todos los problemas, y es un debate que consideramos que está dentro de un marco más general. Ahora, yo como Gonzalo, ¿qué opino de la salida del euro? Lo que decía Isidro tenía razón. ¿Nuestro problema es de moneda? No es de moneda. Salirnos del euro solucionaría directamente todos los problemas materiales del que yo os hablaba, de que éramos periferia y Alemania era centro. No, pero es que lo que pasa es que estar en el euro implica jugar al baloncesto con una mano a la espalda. Es decir, hay una serie de criterios para pertenecer al euro, es un club. Entonces hay unos criterios de estabilidad, de cuánto déficit puedes incurrir. Hay un criterio que es que si no pagas la deuda, ya vimos lo que hicieron con Grecia. Si no pagabas la deuda, te echaban del euro. O sea, entonces hay una serie de condiciones por pertenecer al club del euro que implican que tengas una mano en la espalda. Y yo, más allá de, por encima de todo, la principal ventaja que veo de salir del euro es hacer una quita de la deuda. O sea, no creo que nos vayan a dejar hacer una quita de la deuda dentro del euro. O sea, no es ya, me quieren del euro porque... No, es que no creo que nos vayan a dejar hacer una quita del euro, y numerosos economistas de bastante prestigio ya han dicho que la deuda es impagable. Entonces, hombre, si de alguna manera aceptan hacer una quita de la deuda estando en el euro, pues todavía podremos entrar a negociar algunas cosas. Pero desde luego, para mí, la ventaja fundamental de irse del euro es que para mí va aparejada irse del euro y no pagar la deuda no al día siguiente, sino 3 minutos antes de salirse del euro. Es decir, no pagamos la deuda, y eso es la principal ventaja, quitarnos el corsé de pertenecer al club del euro, que implica muchas veces no poder hacer una política ni siquiera keynesiana. O sea, yo no estoy hablando de socialista ni nada por el estilo. Muchas veces no se puede hacer una política ni keynesiana, y que se abren interesantes perspectivas para declarar el impago de la deuda, por lo menos de una parte. A ver, es que, claro, aquí habría que hacer como un ejercicio de simulación. Yo soy contrario a la salida del euro, pero creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es la expulsión del euro y lo que es la salida voluntaria del euro. Creo que hay que tener un plan de eventualidad para una posible, por lo menos en el caso de que se llegue a un conflicto tipo griego, saber qué se puede hacer en el caso de lo que realmente hicieron en Grecia, que más que expulsar del euro es forzar a emitir moneda nacional por la vía del estrangulamiento de los bancos, de las transferencias de euros a los bancos griegos. Creo que como estrategia política, la salida del euro, si se quiere, de la nuestra, la de izquierdas de buen rollo que nos va a llevar a tal, tendría que hacer frente a problemas muy serios que no suelen estar, en mi opinión, bien conceptualizados. El primero de ellos sería, porque hay como un tipo de argumento que lo que viene a exponer es: recuperamos la moneda nacional, devaluamos la moneda nacional, que es algo que no podemos hacer hoy porque estamos sometidos al corsé del euro, en torno a un 20%, ese es el tipo de devaluación en la que se está pensando. Se relanzan nuestras exportaciones y recuperamos de alguna manera la balanza de pagos hasta hacer, de alguna manera, compensar lo que serían los déficits heredados, tanto en términos de deuda como de comercio exterior, de nuestra posición fundamentalmente de país burbujista. Este argumento tiene problemas muy serios. El primero de ellos es que no cuenta con la acción de los mercados de moneda. Los mercados financieros, es decir, no existe tal cosa como una devaluación competitiva en ese marco. Es decir, no existe soberanía frente a los mercados financieros siempre y cuando se quiera seguir
quiera seguir esa moneda cotizando en los mercados financieros. Es decir, puede ser un 20, un 40, un 50 o un 60%. En la medida en que somos un país dependiente en una enorme cantidad de insumos, porque en la División Europea del Trabajo nos ha tocado un determinado papel, eso quiere decir que se encarecería extraordinariamente toda la llegada de insumos, por ejemplo, para el sistema sanitario, que no se produce aquí. Se podría doblar, triplicar, cuatriplicar los precios de ese material es decir, lo que se obvia, por decirlo más allá de los escenarios, es la función de poder que tienen los mercados financieros más allá de la Unión Europea. Lo tienen en la Unión Europea y lo hemos visto durante todos estos años. Se ha hecho política para ellos, pero pueden funcionar sin ellos. Y no tenemos un cortafuegos contra ellos precisamente porque están en una posición de subordinación frente a los países. Sobre el impago de la deuda, hay que decir que ha habido quitas ya en la Unión Europea. El problema es, hay un economista griego que se llama Kostas Lafavitsas que lo conceptualiza muy bien. Él es pro salida, pero conceptualiza muy bien los impagos. Los impagos son desde arriba o desde abajo. Las quitas las dirigen las élites o son una forma de expresión democrática, un impago democrático, ¿no? Un rechazo de la deuda heredada, etcétera, etcétera. Quitas desde arriba ha habido en la Unión. En la propia Grecia ha habido hasta 3 quitas. El problema de Grecia no era que se plantease una quita. El problema de Grecia es que estaba perdiendo un pulso político al poder alemán. Y es un país en última instancia pequeño, periférico y sin los recursos económicos para estar en una posición de fuerza frente al poder alemán. Es decir, ¿qué podemos hacer frente a eso? Gonzalo lo apuntaba en su primera intervención. Nuevas alianzas, nuevos bloques, más que yo creo que son nuevos bloques dentro de la propia Unión Europea capaces de pelear porque en esta ocasión los impagos sean desde abajo, porque eso suponga un desafío visible al poder alemán que se pueda ganar. Alemania ahí no le importaba el dinero de un país enorme, eso se lo recordó Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos quería aceptar la quita de Syriza un poco pensando en términos de lo que sería la racionalidad de capitales. Vas a poner en juego la estabilidad de todos los mercados financieros globales por una ridícula deuda de un país como Grecia. Pero claro, lo que estaba en juego ahí es el poder político de Alemania, no el pago, no en sí el dinero del pago de la deuda griega. Entonces, en ese sentido, lo que hay que preguntarse es en qué condiciones se puede ganar esa batalla política. Y luego tener claro que esa batalla política muy posiblemente hay que darla dentro o fuera de Europa. Bueno, lo primero de todo es que yo no creo que pueda haber salida del euro dentro de la Unión Europea. Es decir, si un país saliese del euro dentro de la Unión Europea, lo primero que haría la Unión Europea es asfixiarla en todos los sentidos. Asfixiar ese país en todos los sentidos. Es decir, la negativa que se da en el Parlamento Europeo a una enmienda, creo que presentaba el Movimiento Cinco Stelle, donde se pedía que se idease un mecanismo que pudiese prever la salida automática de un Estado miembro del euro, pues terminó como terminó. ¿Qué pasaría si España se va de la Unión Europea? Bastante probable es que España no saliera de la Unión Europea sola. Si mañana España decide irse a la Unión Europea, detrás va Portugal. Porque Portugal depende mucho económicamente de nosotros, depende mucho económicamente de nuestra relación. Y vamos, si España fuese eurocéptica, Portugal lo es mucho más. Es decir, la izquierda portuguesa ha sido contestataria, o un sector muy grande de la izquierda portuguesa ha sido antieuropeísta desde el día 1. Pero en todo caso, la salida de la Unión Europea o la ruptura de la Unión Europea, yo creo que la salida de un país como España o la salida de un país como Francia de la Unión Europea supondría o sea, si el Reino Unido le puso en junio un clavo al ataúd de la Unión Europea, la salida de España o Francia, por ejemplo, supondría ponerle todos los clavos al ataúd con un martillo eléctrico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, directamente el ataúd está hecho a una medida. Lo importante de la salida de la Unión Europea es en base a qué política sea.
ya lo ha dicho antes el compañero de Podemos, que dice lo dice muy bien, es decir, que los mercados siguen estando ahí. Evidentemente es necesario tener en cuenta que la salida requiere de un aparato de negociación internacional muy importante, recuperar las negociaciones bilaterales. Yo no entiendo, por ejemplo, y esto digo yo personalmente, la actitud que determinados dirigentes europeos quieren asumir con Gran Bretaña al respecto de... Interesante porque abre la posibilidad a nivel europeo de cuestionar el propio modelo de la Unión Europea. Ahora, claro, yo estoy ya un poco cansado de ilusión. O sea, es decir, creo que hay una parte de las propuestas de Varoufakis de democratizar la Unión Europea, que es en lo que él centra fundamentalmente su discurso, que choca con lo que yo he dicho anteriormente, que es que yo creo que la Unión Europea es irreformable. Ahora, yo más allá de convertirme en todo mal, todo mal, todo mal, creo que es una provocación interesante que cuestiona ciertos elementos de la Unión Europea que yo también cuestiono, aunque yo creo que la solución de más democracia de la Unión Europea, por lo que os he dicho antes y por lo que sobre todo por lo que ha dicho Miguel, de la necesidad de un mayor consenso entre los estados, un gran consenso de los estados de la Unión Europea para hacer reformas, yo lo veo quizás un poco, o sea, yo creo que se transmitan por streaming los consejos de ministros de economía no va a modificar, les va a dar igual, o sea, habrían destruido Grecia igual o la habrían destruido vía WhatsApp en vez de hacerlo en el Consejo de Ministros. Ahora bien, yo creo que es una iniciativa interesante y que, oye, si tenemos una idea mejor, vamos para adelante, pero mientras tanto está bien participar y, bueno, ir abriendo brecha y rompiendo ciertos consensos de que la Unión Europea es buena. A ver, pues en parte yo estoy de acuerdo con Gonzalo, que eso actualmente hay que tomárselo casi como un movimiento de concienciación, de una cierta publicística política, de poner encima de la mesa la cuestión europea, como algo que diga la cuestión. O sea, Europa es extraordinariamente importante y curiosamente por el propio efecto de la Unión Europea, que en cuanto no está cuestionada desaparece. Cuando no estamos con nuestros gobiernos nacionales, nos preocupan nuestros gobiernos nacionales. Hace falta siempre como un movimiento extra para que esta esfera se vuelva a destruir. En este sentido, yo entiendo que la propuesta de Varoufakis es interesante. Yo sí creo, y esto aquí ya doy mi opinión, esto no es posición de Podemos en absoluto. Esto es lo que yo creo. Al respecto, yo sí creo en una política europea, pero tiene que ser completamente diferente de lo que es, o sea, de una unidad de acción a escala europea. Eso es inolvidable. Precisamente porque estamos unidos a Alemania, a los países centrales, por diferencias, por distintos contextos productivos, por distintos contextos sociales, que muchas veces funcionan a la inversa en un sitio y en otro. Lo que es necesario es una política concertada, donde hay objetivos de corte europeo, pero donde el desarrollo de las estrategias dentro de los propios estados, incluso de las regiones o de las realidades locales, se desarrolla de una manera autónoma dentro de lo que son. Y ahí, por ejemplo, el movimiento de Varoufakis Día 25 lo que puede ser es un grupo de presión que vigila de alguna manera cuáles son los objetivos a escala europea, pero el desarrollo tiene que ser por fuerza diferente en cada uno de los países europeos. Cuando nosotros íbamos a Alemania en 2011, 2012 y nos decían, nosotros somos muy internacionalistas, queremos ayudar a España, y nosotros le decíamos, si de verdad queréis ayudar a España, lo que tenéis que hacer es vigilar los contextos en vuestras propias ciudades, porque si el sur, España, Grecia, llegan en algún momento a no pagar la deuda, Alemania va a tener problemas. Alemania va a tener problemas sociales, como los que está teniendo hoy, que se transmiten por la vía de la crisis de los refugiados, y nuestra función como militantes no es ser las brigadas internacionales que vienen a España. Nuestra función como militantes es que no haya un fascismo en Alemania. Que vosotros, por un movimiento que nosotros podemos llegar a desencadenar, o por movimientos globales que se pueden llegar a desencadenar, vigiléis vuestro propio contexto en relación con los contextos transnacionales.
Es decir, esto no es una unidad de acción, es saber leer lo que está sucediendo fuera y adaptarlo a la coyuntura propia. Cuando Syriza tiró el órgano del referéndum y luego hubo un machaque por parte de Alemania, eso tuvo una traducción inmediata a la realidad española, pero no idéntica. Entonces, de alguna manera, como que el vínculo transnacional ya está hecho, y está hecho de una nueva manera que no existía antes. ¿Quién hacía caso a las elecciones griegas antes de que llegase Syriza? Nadie. Ese referéndum se vivió o no se vivió como una cuestión propia, en gran medida. Luego, el vínculo transnacional está ahí. Es verdad que no existe un demos europeo, como ha dicho antes el compañero, ni falta que hace, porque si tuviéramos que esperar a que hubiera un demos global, jamás arreglaríamos las cuestiones de desigualdades norte-sur. De alguna manera tiene que haber mecanismos de reequilibrio materiales, independientemente de cómo funcionen los elementos identitarios. Porque si esperamos a resolver esa, podemos perder cualquier esperanza de resolver problemas de corte transnacional. Bueno, yo antes de hacer un comentario sobre el movimiento Varoufakis, quiero decir que en la izquierda europea hay una división histórica. Una división que podríamos decir, la que representaba Alterio Spinelli, una izquierda que podríamos decir que se veía representada en Alterio Spinelli, que planteaba que la Unión Europea, en cuanto a Europa, que planteaba que la Unión Europea era poco más que un paso más en la consecución de los anhelos del internacionalismo proletario, y que lo que había que hacer era pues conseguir que la Unión Europea fuese más o menos de izquierda. Y luego otra Europa que se aglutina en torno a Cuñal, donde decía que la Unión Europea pues iba a ser nefasta para los pueblos de Europa. Yo creo que la línea Varoufakis se alinea, esa izquierda europea, ese sueño de izquierda europea, de que se podía construir una Europa social, una Europa en los pueblos, una Europa más abierta, que la Unión Europea iba a conseguir los anhelos de los sueños del internacionalismo proletario, está muerta. Murió en Grecia en el año pasado, quedó demostrado, y lo que entiendo que pasa con Varoufakis es que él sigue creyendo, o su movimiento sigue creyendo, que lo que hubiese pasado es que si Tsipras se hubiese quedado sentado en su silla en ese Consejo Europeo de julio, tras el referéndum, diciendo que no, a lo mejor la Unión Europea hubiese sido mejor. Porque iban a decir, no, si yo desobedezco, lamentablemente la tortura con agua a la que sometieron a Tsipras en ese Consejo Europeo, solo le quedaban dos opciones: o se iba a las 8 de la mañana después de 12 horas de reunión, de 24 horas de reunión, por la puerta, que significaba que Grecia se iba a la Unión Europea, o firmaba ese tratado, o directamente cogían otra jarra de agua, le volvían a poner el paño sobre la boca y se la volvían a echar. Es decir, el Centro Europeo, el Gran Capital, no tiene miedo a esa desobediencia que dice Varoufakis. Lamentablemente yo creo que Varoufakis lo que intenta es resucitar eso que ya está muerto, ¿no? El europeísmo de izquierdas murió, espichó, estiró la pata, está más muerto que el oro de los Monty Python. Entonces no conviene resucitarlo. En parte es positivo, ¿no? Porque es verdad que Varoufakis ha traído el debate, intenta llevar Europa al debate. Aquí lo decimos, ¿no? O sea, el debate europeo se pierde de lo nacional, y incluso muchísimas veces pensamos, sobre todo en países como España, que el europeo es mejor, ¿no? No han faltado ocasiones donde sectores de la izquierda te plantean que la Unión Europea puede ser más efectiva para luchar contra las puertas giratorias que el gobierno español, cuando todos y cada uno de los comisarios europeos, según se van de la comisión, se meten en una puerta giratoria de narices. Y lo vemos ahora mismo en el caso de Durão Barroso, que ha entrado directamente a la próxima administración de Goldman Sachs. O sea,